Capítulo 6. Proyección. Estaba observando a Saber una vez más. Se encontraba en un desierto verdaderamente extraño lleno de espadas y una especie de enormes formas metálicas suspendidas en el aire sobre el campo de batalla. Dado lo antinatural que era el lugar, esta vez solo podía asumir que era una esfera de realidad en la que ocurrieron los eventos. Saber estaba frente a ella, adornado una vez más con ropa mucho más informal que el abrigo escarlata con el que había sido convocado. Era una vista inusual, pero extrañamente bienvenida. Estaba enfrascado en un duelo con un guerrero que ella no reconocía, pero aún así le parecía extrañamente familiar. Ambos guerreros lucharon con el mismo estilo de doble espada, hasta el punto de que sus espadas parecían idénticas. Se preguntó si este otro hombre, vestido con un estilo similar al traje carmesí de Saber como Servant, podría ser el mentor de Saber en el manejo de la espada. Las habilidades de ambos hombres con sus espadas eran impecables, parando y contrarrestando hábilmente cada golpe que un guerrero menor seguramente habría caído. Fue solo una vez que su batalla los acercó a su perspectiva y Saber le dio una mirada que se dio cuenta de que, una vez más, no estaba observando a través de la perspectiva de un espectador omnipotente, sino la de un participante, uno que estaba esperando mientras los hombres lucharon en este lugar sobrenatural. Podía sentir en sus mejillas el viento azotado por los intensos golpes de espada del choque de los dos hombres. Saber trabajó para mantener la batalla alejada del observador, luchando por igualar los golpes del hombre de pelo blanco, pero desempeñándose lo suficientemente bien como para mantenerse con vida. En un movimiento desesperado, Saber arrojó una espada a su enemigo, quien la desvió, pero quedó abierto cuando Saber se abalanzó hacia adelante y empujó su otra espada hacia adelante. La herida no era lo suficientemente profunda como para obstaculizar seriamente la capacidad del hombre mayor para luchar, pero fue suficiente para obligarlo a poner distancia entre él y su oponente, permitiéndole a Saber recoger su espada caída y prepararse para lo que vendría después. Su oponente convocó una serie de espadas que flotaban en el aire a su alrededor. Mientras Saber corría hacia adelante, su enemigo comenzó a desatar la furia de sus espadas convocadas, disparándolas a altas velocidades directamente hacia Saber. Saber logró desviar o esquivar a la mayoría de ellos mientras cerraba la brecha, perdiendo una de sus espadas por un golpe particularmente fuerte. Usando la espada que le quedaba para mantener su defensa, Saber extendió su mano libre. La energía azul se arremolinaba en su palma cuando se materializó una nueva espada. En lugar de las simples dagas monocromáticas que solía usar en combate, esta era una gran espada, de color azul y dorado, que ella podía jurar. Los ojos de Artoria se abrieron de golpe cuando su mente dormida reconoció completamente la espada. Su mirada viajó a través de su dormitorio hasta el lugar donde la espada hermana de él en cuestión descansaba al alcance de su brazo. Se levantó de la cama para mirar la espada y asegurarse de que no había cometido algún tipo de error. Aunque esa espada se perdió para siempre, y sus detalles exactos se desvanecieron más y más de su mente con cada día que pasaba, Artoria solo necesitaba mirar a su hermana mientras la sostenía en alto, y podía recordar vívidamente cada detalle intrincado de la espada de la selección. Ahora no había duda, Saber había estado empuñando Caliburn. Tantas posibilidades se arremolinaban en su cabeza que se sentía mareada. ¿Tuvo acceso a Caliburn en su época? ¿Lo habían encontrado entre su época y la de él? ¿Estaba usando una copia? ¿Era esa una habilidad que poseía? ¿O fue simplemente su propia mente la que influyó en un aspecto menor de la visión? Decidió consultar a Merlín, él sabría más sobre estas visiones que ella. Al escuchar el movimiento de los pies junto a la cama, Artoria se dio cuenta de que sus acciones frenéticas habían despertado a Ginebra de su sueño. Haciendo una mueca, Artoria volvió a colocar la espada encima de su percha y regresó a la cama. Aunque el matrimonio de Artoria y Guinevere había sido por deber y no por amor, compartiendo cama solo para evitar preguntas difíciles, Artoria todavía valoraba a la otra mujer como una amiga y confidente. Privarle el descanso no era algo por lo que pudiera evitar sentirse culpable. ¿Te desperté?, preguntó suavemente, sabiendo ya la respuesta.
Ginebra suspiró. Fue un pequeño suspiro, medido para no ofender, pero Artoria reconoció la frustración de su cónyuge. Por supuesto, Guinevere era del tipo que mantiene las apariencias guardándose sus frustraciones para sí misma. Algunos días, Artoria permitía esto, para no verse agobiado y distraído por asuntos que no eran cruciales para el gobierno del reino. En otros, permitió que su culpa la obligara a entrometerse. Este día era el primero, ya que la cuestión de las capacidades de saber era, objetivamente, más importante que cualquier cosa que estuviera molestando a Guinevere. Ese asunto podría esperar para más tarde. En este momento, necesitaba respuestas que pudieran ayudarla a ganar la guerra del Grial. Abrazó a su esposa por un tiempo, haciéndole saber que la quería como a una buena amiga. Ginebra pareció animarse un poco con eso, lo suficiente, al menos, para despedir a Artoria con una sonrisa mientras partía hacia su reunión con el mago. Merlín pudo confirmar que lo que vio en la visión fue lo que realmente sucedió durante la vida de saber, nada de su propia mente podría influir en lo que presenció. Todo lo que pudo sugerir fue que le preguntara a saber sobre esto. Después de todo, él debería ser consciente de que ella lo había visto. Como antes, encontró a saber practicando sus movimientos de espada en el patio. Un aire incómodo llenó el área cuando la notó. Entonces supo que ella lo había visto. Vi tu duelo con ese espadachín vestido de rojo, afirmó simplemente. Arquero, respondió. ¿Ese era un sirviente? Fue. ¿Y luchaste contra él tú mismo? ¿Fuiste empoderado por un caster? No, no fui emparejado con caster. Simplemente pude avanzar lo suficiente en mi entrenamiento y convicciones para desafiar a Archer. Arquero. Ella arqueó una ceja ante la clasificación del guerrero espada. Él sonrió. Los criterios de clase de sirviente pueden ser sorprendentemente flexibles. ¡Qué interesante! Pero, hacia el final de tu duelo, convocaste a Caliburn. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Entonces, ¿te diste cuenta de eso, Lo hice. Me gustaría una explicación. Saber asintió lentamente. Señaló hacia un banco de piedra cercano y los dos se sentaron a discutir el asunto. Técnicamente, no convoqué a Caliburn. La magia de proyección siempre ha sido mi especialidad. Viste que estaba usando las mismas espadas que él, ¿verdad? Sigue. Saber levantó una mano y la daga blanca apareció en su mano. Proyección, dijo mientras sostenía la hoja para que Artoria la tocara para confirmar su tangibilidad antes de que se disipara. Solo necesito ver un objeto a tiempo para proyectarlo. Sin embargo, proyectar un arma legendaria como Caliburn es una verdadera tensión, así que tiendo a quedarme con Kansou y Bakuya. Si se requiere vista, entonces ¿cómo viste a Caliburn? Había una clara renuencia a responder en el lenguaje corporal de saber mientras permanecía en silencio por un tiempo. Pero pareció darse cuenta de que ella no le permitiría evitar responder a una pregunta tan importante. Probablemente sabía, siendo del futuro, que la espada se había perdido en esta era. Artoria podía pensar en varias posibilidades para explicar cómo pudo haber visto la legendaria espada perdida, pero dudaba que alguna de ellas fuera correcta. Afortunadamente, Sabre finalmente cedió. Supongo que debería empezar desde el principio. La 20ª Guerra del Grial tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Durante el resto de ese siglo, las diversas asociaciones mágicas recolectaron catalizadores e hicieron planes para la siguiente. Cerca a finales de siglo, un hombre llamado Kiritsugu Emiya recuperó a Abelan para la familia Ainsbern, la familia de su esposa, que participó en algunas guerras anteriores. ¿Tomó a Abelan como catalizador? Entonces, ¿estaba tratando de convocarme? Sí. En mi época, la historia del rey Arturo es legendaria. No se sabe todo, no sabía que luchaste en la guerra del Grial hasta que te conocí. Pero en mi época, eres muy buscado como sirviente. Veo. Había poco más que Artoria pudiera decir, reflexionando sobre qué tipo de leyenda debía crear exactamente. Pero hubo una lucha. Una facción rival intentó tomar a Abelan por la fuerza. Se produjo un gran incendio que diezmó la ciudad de Fuyuki. Mucha gente murió.
Kiritsugu me encontró entre los escombros y me salvó la vida. Se culpó a sí mismo por la muerte de mis padres en el incendio, así que él me acogió y me crió como a su propio hijo. Artoria se sentó en silencio mientras Saber explicaba la tragedia casi inimaginable que había enfrentado en lo que seguramente debió haber sido una edad bastante temprana. Había visto muchas ciudades y pueblos quemados por la guerra en los últimos 20 años. Sus batallas con Vortigern, los pictos, los romanos, tantos conflictos con tanto daño colateral causado a la nación y su gente. Había esperado que tales conflictos pudieran terminar durante su vida, pero parecía que la humanidad estaba condenada a repetir los errores de su pasado, en el futuro. No lo sabía en ese momento, pero había usado un ritual para guardar a Abelan dentro de mí. Así fue como me salvó, las propiedades curativas de Abelan. Mintió a los Ainsburn al respecto, dijo que la vaina se había perdido en el fuego. Fue repudiado por ellos y nunca más pudo ver a su esposa ni a su hija. ¡Qué cruel! Sí. Cuando comenzó la 21 Guerra del Grial, una década después, Kiritsugu ya estaba muerto, al igual que su esposa. Aprendí un poco de magia de él antes de eso, era suficiente que pudiera suministrar maná a mi servant sin el Grial tiene que complementarlo, como ocurre con los no magos como tú. Pero aparte de eso, mi conocimiento no fue suficiente para hacerme mucho bien en la guerra. Simplemente me topé con él cuando un servant me sorprendió mirando una batalla en la que estaba involucrada. Simplemente sucedió que mi papá había hecho todos los preparativos para la posibilidad de que pudiera participar en una guerra del Grial y terminé en contacto con el círculo de invocación. Y con Abelan dentro de mí, actuó como un catalizador para convocar a mi sirviente y convertirme en un maestro. ¿Tú estás diciendo que, en tu guerra del Grial, yo era tu sirviente? Saber asintió con una sonrisa. Irónico, ¿no? Aunque, desde mi perspectiva, eso fue hace décadas, todavía me tomó un tiempo acostumbrarme a que me llamarás Saber en lugar de mi nombre o maestro. Me lo puedo imaginar. Supongo, entonces, que pasaré por una experiencia similar cuando llegue el momento de ser convocado como, supongo, un saber también. La expresión de saber fue ilegible por un momento, pero a Artoria no le gustó cómo se veía. Eras un saber, sí, respondió, dándole a Artoria la clara impresión de que le estaba ocultando algo. Quiero decir, tu espada es, tal vez, la espada más icónica de toda la historia, incluso en Japón. Aunque creo que aún calificarías para lance. ¿Por Rongomiñad? Preguntó Artoria, optando por dejar en paz a Saber, por ahora. Sí. Obtienes algunas victorias importantes con esa cosa. En ciertas versiones de las leyendas, quiero decir. ¿Se refería a su batalla con Vortigern o intentaba evitar revelar algunos de sus logros futuros con esa incorporación? A pesar de todo. Ya veo. ¿Eres elegible para otras clases, Ciro? Artoria usó el nombre real de Saber simplemente porque le estaba preguntando sobre otras clases, por lo que llamarlo por una de ellas sería extraño. Pero cuando pronunció su nombre por primera vez descubrió que le parecía extrañamente natural hacerlo. Una vez más, sintió una conexión con el que era difícil de explicar, lo cual ahora tenía que preguntarse, ¿fue resultado de su supuesto vínculo en la época de Ciro? ¿Había traído de alguna manera su vínculo con él cuando fue convocado? ¿Era por eso que confiaba tan fácilmente en él? ¿O fue simplemente el resultado de su personalidad educada e ingeniosa? Archer, dijo en voz baja. Estaba en el club de tiro con arco en la escuela. Lo dejé poco antes de la Guerra del Grial, pero siempre fui bastante bueno en eso. Artoria negó con la cabeza. Eso me suena a modestia innecesaria. Para calificar para una clase Servant, según me han dicho, uno debe ser más que simplemente, bastante bueno. Uno debe sobresalir. Calificar para una clase es bastante impresionante. Calificar para dos es increíble. Yo, supongo que sí. El rostro de Saber estaba casi tan rojo como su cabello cuando desvió la mirada y se rascó la mejilla con un dedo. Pero claro, te he visto en acción como clase Sabre, así que no puedo negar lo increíble que debe ser para calificar. Entonces fue el turno de Artoria de sonrojarse.
No podía estar segura si la creciente confianza que sentía dentro de su pecho se debía al cumplido proveniente de alguien que había visto lo valiosa que algún día llegaría a ser, o si era por su supuesto vínculo en su época. Estaba preocupada y fascinada al mismo tiempo por el efecto que un simple cumplido tan simple estaba teniendo en ella. Ciertamente parecía haber algo en la idea de que esencialmente estaba compartiendo su lado de su vínculo futuro con ella. Ella se aclaró la garganta y sus propios ojos evitaron mirarlo. Confiaré en tus habilidades para ayudarnos a superar esta guerra, saber. Las habilidades que hicieron que el trono de los héroes te considerara digno del título de saber. Cuando ella le lanzó una rápida mirada, él estaba mostrando una cálida sonrisa. Mis habilidades están a su servicio, maestro.